Bienvenidos mi gente, un domingo más al canal del Comemente, este canal que hago yo, Gabex Gamora, y que está dedicado al conocimiento inútil, al mundo de los videojuegos y al mundo de los cómics. Este domingo es capítulo correspondiente al noveno arte, o sea, al mundo de los cómics, y vamos a hablar de una de las editoriales más importantes en toda la historia del cómic, no solo norteamericano, sino de todo el cómic mundial. Estamos hablando de la Marvel Comics. Yo en el canal me he dado cuenta que sin querer no he hablado tanto de obras de la Marvel. He tocado más a la DC o a otro tipo de editoriales y otro tipo de propuestas, y inconscientemente he ido dejando a la Marvel de lado. Entonces el día de hoy he querido dedicarle un capítulo a la Marvel, un capítulo llamado Joyas de la Marvel Comics. Antes de empezar con estos tres títulos, comentar un par de cosas sobre la Marvel. La Marvel, una editorial importantísima, la editorial de Stan Lee, creador de Spider-Man, Los Hombres X, la editorial de Jack Kirby, el rey, uno de los más grandes y más importantes dibujantes de todos los tiempos, de Steve Ditko, bueno, de tantos nombres que han corrido en este más de 50 años de publicación que tiene la Marvel Comics, hacen a esta editorial una de las más importantes, quizás junto a la DC Comics, de todo el panorama comiquero en el mundo. Claro que existen otras editoriales, Fantagraphics, Drawn and Quarterly, Image Comics, bueno, y centenar de editoriales, no solo en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, revistas como la Pilot, que siempre han propuesto otro tipo de cómics. Pero la Marvel y la DC son cultura pop americana y son muy importantes no solo dentro del cómic, sino dentro de la idiosincrasia y el colectivo imaginario de lo que es la cultura gringa. Han creado personajes como Spider-Man, como el Capitán América, que son parte innata de la misma cultura americana. La Marvel Comic, para hablar un poco de historia, es creada, pues, digamos, uno de sus fundadores es Stan Lee, personaje que todo el que conozca el cómic conoce perfectamente, y que antes de llamarse Marvel Comic se llamó Tim Lee durante muchísimo tiempo. Pues se reconstruye, se reestructura la Marvel, se crea como el sello editorial Marvel Comic, y ahí, en la Casa de las Ideas, nacen personajes muy maravillosos y un universo entero, el universo Marvel. ¿En qué se diferencia el universo Marvel del universo DC? Posiblemente en la posición geopolítica de muchos de sus personajes, cómo es la realidad social de ese mundo y la interacción de esos personajes superheroicos con el mundo real. ¿Qué me refiero? Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, los personajes principales de la DC son dioses que caminan entre humanos, y uno ve claramente en estos títulos cómo ellos están por encima del hombre, cómo el hombre los ve con admiración, son amados y adorados, inclusive temidos en algunos casos, como el caso de Batman. En el universo Marvel todo es mucho más convulsionado. Por ejemplo, los mutantes, los X-Men, son personas odiadas por el hombre por ser la evolución de la raza humana y ser temidos por eso. Entonces, no solo no son amados, son perseguidos, son esclavizados, son asesinados. Capitán América es un humano que gracias al suero del supersoldado se volvió lo que es. Es la potencialización del ser humano. Superman no deja de ser un kryptoniano. Esa situación más complicada geopolítica hizo a la Marvel muy exitosa en los 60, una época de revolución política y social en el mundo real, que los lectores de ese momento se sintieron muy identificados con estos personajes que sufrían, que eran políticamente incorrectos, que el Estado perseguía. El mejor caso es Spider-Man. ¿Cómo no iba a tener éxito Spider-Man entre los jóvenes si es un adolescente tímido, con problemas con las mujeres, con problemas de dinero? Ahora sí vamos al meollo del asunto. Tres cómics, pero he querido desmarcarme de los personajes más populares en este primer capítulo. O sea, no hablar de los Hombres X, no hablar de Spider-Man, no tomar a los personajes súper populares, sino hablar de los otros personajes de la Marvel. La Marvel, al igual que la DC, tiene sin número de personajes, y todos muy importantes dentro de su historia, y algunos inclusive terminan siendo inclusive más relevantes que muchos de los personajes, digamos, principales. Entonces he elegido tres, no de los más comunes, para hablar de obras maravillosas dentro de la Marvel de estos personajes. Y para empezar voy a hablar con el Guerrero Esmeralda, con la Furia Verde, con Hulk. Si tengo que recomendar un cómic de Hulk es este, Planeta Hulk. Yo Planeta Hulk lo tengo en una edición integral, o sea, totalmente recopilada la saga. Y es una saga muy interesante y muy importante dentro de la historia de la Marvel por varias razones.
Esta saga es el preludio de otra saga que se llamó World War Hulk, la Guerra Mundial de Hulk, y tiene mucho que ver con los eventos de Civil War también. El universo Marvel, de por sí convulsionado, terminó volviéndose más convulsionado el día que Iron Man, Tony Stark, empezó a sacar su lado más fascista e intentó controlar la población, no solo mutante, sino metahumana de todo el universo Marvel. Esto dividió a los héroes de un bando y de otro y terminó generando una guerra civil entre los héroes. En ese mundo convulsionado estaba Hulk. Hulk es un personaje que, como sabemos, es Bruce Banner y es una persona que a raíz de un experimento que salió mal, termina despertando un demonio dentro de él. Es una analogía clarísima al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al hombre calmo, pensativo, pero lleno de furia interna, que gracias a un experimento científico se vuelve un monstruo donde saca todo lo peor de él. En Planeta Hulk, Iron Man y un grupo llamado los Illuminati se dan cuenta que Hulk es un problema para sus planes y logran engañarlo y hacerlo irse de la Tierra. Lo exilian. En este exilio les sale mal porque Hulk termina en un planeta llamado Dakar, y en este planeta Hulk no solo no perecerá o se perderá en el espacio, sino que terminará transformándose en una fuerza incontenible que después volverá a la Tierra a ajustar cuentas. Para mí, Planeta Hulk está claramente basado en el personaje de ciencia ficción George Carter de la literatura. Son muy similares. Si uno se pone a ver la historia de Planeta Hulk sin spoilearlos, es la historia de cómo Hulk llega a otro planeta involuntariamente, y cómo en ese planeta se redescubre, deja atrás su pasado y encuentra una nueva vida y después vuelve a la Tierra. En ese planeta hay un dictador, él termina en una arena de coliseo a modo de gladiador. Eventos muy similares a John Carter. Planet Hulk es un cómic como publica Marvel uno cada 10 años. La Casa de las Ideas publica con Planet Hulk el mejor título del monstruo de radiación gamma. A todo aquel que le guste una buena lectura, aquellos que prefieren la DC Comics, a los que nunca hayan leído las aventuras y desventuras de Hulk, les recomiendo sin duda esta saga. Básicamente la historia va así. Como parte de los planes de Red Richard y Tony Stark de registrar y monitorear a todos los metahumanos del mundo, acciones que derivarán en la guerra civil, Hulk es enviado a otro planeta por medio de engaños para evitar que con su furia incontenible detenga los planes de estos dos ilustres y maquiavélicos héroes. Sin embargo, las cosas no salen como ellos lo planearon y el monstruo verde se desvía de su curso y llega a Sakaar, un planeta de gladiadores donde Hulk ya no es el más fuerte. Con el correr de los números del título, Hulk se verá envuelto en una rebelión contra el emperador de Sakaar. Muchos se unirán a su guerrilla y pronto formarán un ejército de inmenso poder. Las cosas se pondrán mejores cuando el alter ego de Bruce Banner conquiste su nuevo y exótico hogar y tome la decisión de volver a la Tierra junto con todo su ejército extraterrestre a ajustar cuentas con Iron Man y Mr. Elástico. Yo al principio del capítulo dije que había seleccionado cómics, digamos, de los personajes menos populares de la Marvel. Sin embargo, a la medida que estuve releyendo los títulos que iba a analizar hoy, decidí meter a Spider-Man por una razón, porque Spider-Man tiene un cómic bien especial, que se sale de la narrativa natural de Spider-Man. Lo hace un Dream Team, que es Jeff Lloyd y Tim Sale. Estoy hablando de este cómic, Spider-Man Blue. Pocos cómics a mí me han logrado conmover a un punto de despertarme sentimientos, y este es uno de ellos. Qué Dream Team es este equipo, ¿no? Ya han hecho otras joyas, de por sí joyas de ellos ya han aparecido en el canal, pero a mí el trabajo que más me gusta de ellos es Spider-Man Blue. ¿Por qué? Spider-Man Blue nos narra como una especie de introspectiva de Peter Parker acerca de su vida y de lo que le ha significado él haber sido mordido por aquella araña radioactiva que lo transforma en el arácnido de trepaparedes en Spider-Man. Y esta retrospectiva está marcada por un evento, la muerte de Gwen Stacy. Gwen Stacy es un personaje que yo adoro, y lo adoro porque está muerta y nunca se ha levantado de su tumba. Los cómics, lastimosamente en el caso de los cómics de superhéroes, tienden a banalizar todo. Como son tan extremadamente producto comercial, no hay muerto que no se levante. En los cómics, todos los muertos se levantan. ¿Cuántas veces se ha levantado Magneto de su tumba?
Aún escritores brillantes como Grant Morrison, muy serios, no logran escapar de esta dinámica. Pero el personaje de Gwen Stacy muere en un evento muy anterior de Spider-Man a manos del Green Goblin. Era la novia en ese momento de Spider-Man. Es un personaje que nunca han sido capaces de levantar de su tumba. Y me parece maravilloso eventos como ese, que cambien la psiquis, el alma de un personaje y su historia misma, hacen maduro al cómic. Y en el cómic americano, tanto de Marvel como ese, son casos muy raros el de Gwen Stacy. Como decía, era la novia de Spider-Man, el amor de su juventud. ¿Y qué pasa? Obviamente esto lo marca, aparte él tiene cierto grado de responsabilidad en esa muerte. En Spider-Man Blue, él empieza a acordarse de todas sus vivencias como Spider-Man. Y uno ve cómo él habla de Gwen con ese amor tan profundo. Él actualmente, en este cómic, estaba casado con Mary Jane Watson, su esposa, la madre de su hija. Sin embargo, es claro el amor profundo que siente por Gwen. Y Mary lo entiende. Es hermoso como Jeb Lloyd y Tim Sale logran mostrar que un hombre puede estar enamorado de dos mujeres. Él nunca ha dejado de amar a Gwen. Inclusive su amor quizás es más profundo que el que siente por Mary, por la sencilla razón de que hay un dolor y un duelo de por medio. Para conocer a Peter Parker como humano y no como héroe, hay que leerse esta maravilla llamada Spider-Man Blue. Grabando. Gwen, por años he tratado de comprender tu muerte. Algo, lo que sea que pueda ser bueno, que haya surgido después de todo eso, malo. Y todo el tiempo que he estado hablando, recordé algo que no le he dicho a nadie. La noche de tu entierro, Mary Jane vino a verme al departamento. Yo fui, sin exagerar, grosero con ella. No estaba para esas cosas como la vida es fiesta y Mary Jane es el pastel. Pero algo pasó esa noche. Creo que tu muerte le abrió los ojos a Mary Jane. Que no viviremos por siempre y que las fiestas se acaban. Gwen, no creo que Mary Jane hubiera podido tener una relación seria conmigo hasta que se percató de lo mucho que ambos habíamos perdido con tu ausencia. Ella sería mi esposa y tuve que aprender a amar de nuevo. Y ella me enseñó cómo. Supongo que cuando trato de comprender mis sentimientos, cómo me siento en este tiempo del año, me siento azul. No como si me hubieran remojado en un inodoro con desinfectante azul. Más bien como la música de jazz. Sentimiento azul. Extraño mucho los tiempos cuando una chica que conocía, con tanta bondad en su corazón, me hacía reflexionar. Me hacía creer que la vida puede ser genial. Te extraño, Gwen. Bueno, amigos, porque en este canal no hay suscriptores, hay amigos, gente con la que tengo un feedback genial ahí en los comentarios, en la cuenta de Facebook, que es esta, y en la cuenta de Twitter, que es esta. Más aún ahora que Google Maps está teniendo tantos problemas que YouTube nos obliga a tener este fracaso de red social. Mucha gente pues me comunico con ellos y tengo todo el feedback a través de Facebook, de Twitter y obviamente pues el que quiere comentar en el canal también. Entonces, como les decía, mis amigos, vamos llegando al final, pero antes de despedirme de este domingo, lo prometido es deuda. Un poco de esta sección. Cosas que he leído últimamente es una sección que yo hago con alguna regularidad en el canal. Cuando un video es temático, a veces me gusta al final salirme un poco de lo homogéneo que es el capítulo y dedicárselo a otra cosa que haya leído. ¿Y qué he leído esta semana? He leído un manga brutal. ¿Qué manga es? Es este. Náusica y el Valle del Viento. ¿Por qué se los muestro así? Porque esto es un original japonés y los japoneses sabrán, los que leen asiduamente manga, leen opuesto a nosotros. Leen de atrás para adelante y no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Este manga yo lastimosamente lo tengo incompleto, tengo un solo tomo. Y lastimosamente, pues como decía, no lo he leído completo. Lo que pasa es que Náusica también tiene una versión animada
porque su creador, su dibujante, su guionista en el manga, es el señor Hayao Miyazaki, el líder del grupo de animación que hace estas películas, el estudio Ghibli. El estudio Ghibli es una especie de Disney japonés. Muchas de sus películas han estado nominadas al Oscar, inclusive han ganado Oscar con sus películas, y todas botan una magia maravillosa. Son muy adultas desde un punto de vista del trasfondo, pero al final de la obra, la obra sigue siendo una obra infantil con magia y que a los niños los hace disfrutar como grandes, pero a los adultos nos pone a reflexionar un poco en esa niñez perdida. Y obviamente Hayao Miyazaki ha hecho una adaptación en película animada, en anime, de su obra Náusica y el Valle del Viento. Varias cosas que comentar. Hayao Miyazaki es un mangaka, es una persona que hace cómics. Lo que pasa es que se ha pasado al mundo de la animación y ahí ha conseguido un éxito enorme con su estudio Ghibli. Sin embargo, también hace mangas y de muchísima calidad. Náusica es un manga más o menos extenso, son unos 5 o 6 tomos como el que yo tengo, como este. Y quiero hablar un poco de ellas porque me he visto la película con motivo, en estos días, con motivo de que en España salió un recopilatorio de lujo de todo el manga de Hayao Miyazaki, de Náusica y el Valle del Viento. Entonces pues me quise leer mandé pedir ese manga antes de leérmelo completo, yo me lo había leído hace un tiempo, digamos el primer tomo, pues verme la película animada, que súper hiper mega recomiendo. Como les dije, los estudios Ghibli tienen unos niveles de calidad brutales. Hablar un poco de Náusica de Hayao Miyazaki. Náusica nos muestra un futuro posapocalíptico en que el hombre no puede vivir en todas las zonas del planeta porque ha ido brotando una especie de bosque en casi toda la extensión del planeta Tierra, y ese bosque tiene unas esporas que al olerlas matan a la gente porque son tóxicas. Entonces el hombre lentamente ha ido retrocediendo en pequeñas zonas donde no está cercano a este bosque, y la naturaleza misma ha ido tomando el control del planeta porque es irrespirable para el hombre esta nueva forma de vegetación. Aunque ahí sí hay animales, sobre todo insectos, los insectos han nutrido muy bien de esto y se han vuelto inclusive de tamaños colosales. Náusica y el Valle del Viento nos cuenta un valle como yo decía, a tipo de oasis en este mundo post-apocalíptico, el Valle del Viento, que se llama así porque queda cerca de una costa y soplan vientos muy fuertes, lo que lo protege de estas esporas porque pues no hay forma de que lleguen con corrientes de viento, digamos, tan fuertes. Y allí vive Náusica. Náusica es la princesa, la hija heredera del rey de este poblado. Como toda la obra de Miyazaki, de un naturalismo y de un amante de la naturaleza, me recuerda mucho a lo que hacía Osamu Tezuka, ambos grandísimos maestros. Y al trasfondo de esta obra, para no spoilearlos, porque en mi opinión deben leerse el manga, por ejemplo las personas que estén en España y puedan comprar esta edición de colección, o los que no, pues que se vean el anime. Esta obra nos muestra cómo el hombre es el villano de este planeta, ¿no? Y el camino de Náusica en su historia personal es intentar reconciliar al hombre, la naturaleza y a los insectos. La naturaleza le está cobrando al hombre años y años de belicismo, de sobrepoblación, de contaminación, pues le está pagando, volviendo a la tierra misma un lugar hostil para la vida. Una super recomendación. Esto que yo tengo es una colección de Hayao Miyazaki que salió aquí en Colombia. Son dos, digamos, tomos, por llamarlo de alguna manera, como este, uno plateado y uno negro, y en cada uno viene 4 DVDs, o sea que hay la forma de adquirir 8 de sus películas del estudio Ghibli. Súper recomendados. Mi vecino Totoro, que me encanta, que es este personaje, y El viaje de Chihiro, también película brutal nominada al Oscar. ¿Qué he estado leyendo últimamente? Pues este manga y viéndome esta brutal obra de animación. Kase no Tani Náusica, o Náusica y el Valle del Viento, es el manga que en 1982 lanzó al estrellato en Japón a Hayao Miyazaki. Nacido el 5 de enero de 1941, el maestro Miyazaki, antes del éxito de Náusica, había dirigido importantes animes, como lo serían, por ejemplo, Conan el Niño del Futuro. Pero su sueño era ser director de su propio estudio, y esta meta se realizaría al cofundar el estudio Ghibli, para adaptar a la animación su popular manga Náusica. Así, tras 2 años de publicación del manga Náusica, en 1984 nacería su homónima en el anime, una película que es una versión muy resumida de la historia original y que solo abarca los 2 primeros tomos de la misma, puesto que a su fecha de estreno aún se estaba publicando el manga mismo. Náusica y el Valle del Viento
cuenta cómo es la vida en la Tierra 1000 años después de los 7 días de fuego. Creería yo, una especie de desastre nuclear a escala global. Vida que los hombres viven compartiendo el planeta con un bosque radiotrófico, o sea, que se alimenta de radiación. Una naturaleza hostil a la civilización humana, pues emana esporas tóxicas que al aspirarlas envenenan los pulmones. Así, ya el hombre no solo enfrenta los eternos conflictos entre naciones, sino que también a la naturaleza misma, que se ha vuelto de espaldas a sus hijos. Allí aparecerá Náusica, princesa del Valle del Viento, la cual tendrá la llave al secreto de qué pasa en el mundo y qué futuro nos espera a los descendientes de Adán y Eva. Con Náusica y el Valle del Viento empezó una serie de películas animadas hechas por el estudio Ghibli que le han hecho ganar gran fama a nivel mundial. Tanto así que su obra, El viaje del Chihiro, ganó el Oso de Oro en Berlín y el Oscar en el año 2002, signo inequívoco del titánico talento que derrocha Hayao Miyazaki en cada una de sus obras, tanto en el manga como en el terreno de la animación. No es más, ahora sí me despido del todo, después de recomendar un anime espectacular y un manga brillante. Entre otras cosas, Hayao Miyazaki después de mucho tiempo está volviendo, ya es oficial que está trabajando en un nuevo manga, un manga que se desarrolla en el Japón, que estaba dividido antes de ser el Japón como tal, sino que estaba dividido como en estados, como en pequeños estados feudales, y había guerras constantes entre ellos. Este periodo del Japón muy famoso en su historia, inclusive por ejemplo en los videojuegos, la saga Samurai Warriors o Dynasty Warriors nos cuenta la época esta tan convulsionada como de especie de guerra civil, donde hubieron grandes héroes que al día de hoy son recordados con mucho cariño en Japón. Él está trabajando en un manga sobre ese periodo tan convulsionado y pues va a ser muy interesante porque él siempre tiende a trabajar en obras muy fantásticas. Será muy interesante ver algo que tiene de una u otra forma corte histórico. No es más, me despido por este domingo. Como ya saben, dentro de 8 días le toca turno al mundo de los videojuegos y dentro de 15 nos vemos una vez más con el arte secuencial, el noveno arte, el mundo de los cómics. Como siempre les digo, chao.